Bon dia, good morning, bonjour. Hago homenaje a mi país nativo, Canadá, mientras no somos el 51 estado. Me da mucho gusto volver a presentar en este evento. Es el tercer año y la verdad me da mucho gusto que este evento sigue creciendo, que sigue penetrando la conciencia de nuestra región. Yo he sido testigo de este evento cada año y he visto cómo florece tanto la calidad de la gente en los paneles como también la audiencia, sobre todo la audiencia virtual. Entonces, felicidades al Grupo Hola por todo el trabajo duro que han hecho para llegar a este punto. Pues normalmente comenzar una conferencia con una discusión de la economía es un peligro, porque puede ser muy aburrido. Pero este año no. Este año no. Normalmente yo doy unos 25 a 30 charlas por año. Hasta la fecha he hecho 35. ¿Por qué? Porque el mundo necesita saber claridad, a dónde vamos, por qué estamos aquí, qué son, cómo podemos predecir lo que va a suceder. Bueno, les digo de antemano que no voy a poder predecir a dónde vamos, pero sí puedo explicar cómo llegamos a ese punto y cuáles son las opciones frente a nosotros. Como mencionaron, nosotros, la compañía que represento, America's Market Intelligence, estamos aquí típicamente para ayudar a nuestras empresas o crecer su negocio en América Latina o protegerlo o medir su desempeño en el mercado. Tres cosas que siempre nos preocupan a nuestros negocios. Últimamente, como les menciono, estoy haciendo muchas presentaciones en conferencias como esta, pero también particulares frente de compañías. De hecho, voy a moderar una mesa hoy en el almuerzo, pero mientras voy a otro evento para dar otra charla a las 11 de la mañana. Así es esa temporada. Ok, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el objetivo atrás de los aranceles, de esa política nueva que sale de Washington? No solamente de Donald Trump, porque tiene el apoyo de muchos políticos en ambas cámaras del gobierno. El primer objetivo es repatriar todo o una porción de la fabricación, de la actividad de fabricación que salió del país, que se fue a países como México, que se fue a Vietnam, que se fue a China, etc. ¿Va a tener éxito ese objetivo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no es suficiente que mueves la asamblea final del producto. Hay un ecosistema atrás de esto. Y si está basado en China, eso significa que los proveedores del ensamblador en China están en Taiwán, están en Tailandia, están en Vietnam, están en Japón, están en Corea. Es muy difícil trasladar todo un ecosistema de fabricación de un país al otro, sobre todo de un continente al otro. Donde sí habrá más éxito es abrir ciertos mercados. No cabe duda que Estados Unidos es un mercado más abierto que otros. Ustedes seguramente exportan a múltiples países o operan en múltiples países. Y si no están trabajando en el sector de lácteos, que sí es complicado aquí, si son productos de consumo masivo, ustedes saben que este mercado es relativamente abierto. Y no es lo mismo en otros mercados. Entonces, yo creo que sí tiene cierta lógica, tiene cierta razón la idea de abrir más el mercado canadiense, abrir más el mercado europeo, abrir más el mercado japonés, por ejemplo. Aislar a China, es decir, convencer a otros países como Perú, como Brasil, como Argentina, de dependerse menos de China, de invitar menos inversión china en sus países y aceptar o elegir inversión americana. Eso va a ser difícil, lo voy a explicar más después. Tratar de recaudar más dinero para sustituir
o para reemplazar el dinero que se va a perder con cortes de impuestos. Eso va a ser imposible. Hasta la fecha, lo que han recaudado en fondos adicionales ha sido sustituido por pérdidas de importaciones. Todos los países del mundo están exportando menos a Estados Unidos. El consumo americano está disminuyéndose últimamente gracias a esta política. Entonces, la idea que pueden sustituir casi 1 trillón de cortes fiscales con aranceles es imposible. Como arma de diplomacia, es decir, convencer países de cambiar otras políticas que no tienen nada que ver con comercial, con aranceles, sí pueden tener éxito mientras el país es chiquito o es vulnerable, como ha sido el caso, por ejemplo, de Colombia, que no quería aceptar las deportaciones de colombianos en Estados Unidos. Pero en ese momento fue el momento clave para la exportación de flores de Colombia al mercado norteamericano, y los norteamericanos amenazaron con aranceles de 25%. Los colombianos no tenían opción. En contraste, los japoneses que llegaron a Washington con la idea de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos nuevo hace un par de semanas, cuando llegaron a Washington, la administración de Trump dijo, bueno, aparte de negociar un acuerdo bilateral, queremos que ustedes, con el $1 trillón que tienen de deuda americana, queremos que ustedes lo conviertan en bonos de 100 años. Así que no van a poder tocar ese dinero, porque va de un activo líquido a un activo ilíquido. Y los japoneses dijeron, gracias, pero no. Entonces, esas tácticas no funcionan con todos nuestros socios comerciales. Aparte, el mercado, la bolsa, no está de acuerdo con la política de Donald Trump. Estamos a punto de entrar una época de stagflation por la primera vez en 50 años. La última vez que confrontamos esa realidad económica era en los años 70, cuando tuvimos el shock de incremento de precios de petróleo, que causaba no solamente una recesión, pero también a la vez inflación. Típicamente eso no pasa. Y eso causa un dilema para el Banco Central, porque si baja tasas de interés para reactivar la economía, va a impulsar más arriba la inflación. Y típicamente el banco, lo que sucedió en los años 70, abajo Paul Volcker, es que subieron mucho las tasas de interés. Y eso causó una recesión severa en Estados Unidos. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero estamos meses de ese tipo de decisión. Aparte, la bolsa ha caído drásticamente en los primeros 2-3 meses de Donald Trump, vis-a-vis los últimos presidentes donde la bolsa subió. ¿Qué va a suceder con USMCA, NAFTA, lo que lo quieres llamar TMAC, por ejemplo? Hay varios escenarios. Y hoy en día les puedo decir que la política en Canadá no necesariamente favorece una renegociación de la NAFTA que va a ser favorable para Estados Unidos. Los canadienses están en un momento, mira, viviendo en Canadá, donde yo crecí muchos años, siempre burlamos de la política de Washington, pero nunca burlamos de los americanos. Los canadienses visitan a Estados Unidos más que cualquier otro país del mundo. Canadienses tienen negocios en Estados Unidos, canadienses tienen amigos, familia en Estados Unidos. Pero hoy en día la tensión, no solamente a nivel político, sino a nivel de la población, es dramático. Entonces no hay apetito para dar ningún favor a Estados Unidos a través de renegociación. Entonces la idea que tenían los americanos de renegociar el NAFTA, pidiendo cosas nuevas que no lograron la vez pasada, ahorita no va a suceder en Canadá. En México, México está en una postura más vulnerable, porque México no solamente depende de Estados Unidos como mercado, sino también de fuente de capital.
Y la amenaza de cerrar esa frontera es algo que sería muy negativo para su país. Más aparte, la economía ya tenía una trayectoria negativa que típicamente pasa en el primer año del sexenio mexicano. Entonces, ese segundo golpe de tensión bilateral con Estados Unidos le pone en una posición muy vulnerable. Por eso ha sido mucho más flexible en su forma de comunicar con Washington. A pesar de todo eso, yo sí creo que van a renegociar el USMCA. Va a ser un cambio. Si se recuerdan, en la primera administración de Trump, el NAFTA fue previsto o fue visto por él como el peor tratado de libre comercio que nunca se negociaba en el mundo. Y el USMCA fue lo mejor tratado de libre que nunca negociaban los Estados Unidos. Y cambiaron 3% las cláusulas. Yo creo que esta vez va a ser aún menor los cambios. Pero Trump lo va a tratar de posicionar como un mejoramiento. Entonces, ¿qué quiere hacer y qué es viable? Yo creo que sí es viable que, por ejemplo, hay una apertura en las reglas del sector energético en México. Porque México no puede depender de Pemex y CFE para dar suficiente energía para sus ambiciones de nearshoring. Para lograr su potencial de nearshoring necesita inversión privada en su sector energético. Entonces va a haber cambios así que yo creo que vamos a renegociar y tener la continuación de NAFTA, seguramente bajo un tercer nombre nuevo, para que Trump pueda decir que él negociaba un mejor tratado libre. ¿Qué quiere Estados Unidos con el resto de nuestro continente? Pues mucho de lo que pide tiene que ver con el papel de China en nuestras economías. Hay ciertas áreas donde China ha tenido mucho éxito, por ejemplo, infraestructura de puertos, como es la economía digital, como es el sector minero. Son 3 áreas estratégicas donde Estados Unidos les gustaría que China jugara un papel menor y que intereses occidentales subieran sus intereses ahí. Pero no va a ser fácil, porque hay otros factores que suceden a la vez. Primero, en Sudamérica, en casi toda Sudamérica, China es un socio económico mucho más importante y mucho más estratégico que Estados Unidos. No solamente compra más exportaciones, pero también presta más dinero, también invierten más. Y las inversiones que hace China son inversiones estratégicas. Ellos construyen carreteras, construyen puertos, construyen ferrocarriles. Ellos construyen data centers. Ellos amplían la productividad de nuestros países. Las inversiones norteamericanas son típicamente mucho más dirigidos a los intereses de compañías particulares. Estados Unidos ya no es un jugador en el sector de infraestructura. ¿Por qué? ¿Por qué China está liderando este campo y Estados Unidos no? En 2007-2008, durante la crisis financiera, China sufrió mucho. Y para mantener el empleo en su país, empezaron a construir proyectos masivos de infraestructura en su propio país. Construyeron metros nuevos, carreteras nuevas, casamiento público. Y a través de esa inversión que fue enorme, que endeudaba mucho a China, construyeron el sector de ingeniería más grande del mundo. Pero unos años después ya no había más espacio para proyectos en China. Entonces tenían que inventar el Belt and Road para emplear estos millones de trabajadores y compañías chinas de ingeniería en otros países. En Estados Unidos, la inversión en infraestructura por 25 años estaba declinando. Hoy en día tenemos un déficit de infraestructura bestial.
Biden empezó a reactivar el sector de ingeniería y hoy en día tenemos muchos proyectos en Estados Unidos. ¿Y para qué una compañía de ingeniería en Estados Unidos como Bechtel buscaría un proyecto en un país de más alto riesgo cuando hay proyectos aquí en Estados Unidos? Entonces, aunque Perú dice, por ejemplo, el puerto de Chancay, lo ofrecieron a los norteamericanos, pero ninguna empresa norteamericana estaba interesada, porque hay chamba aquí en Estados Unidos. Entonces entró China. Muy difícil que podemos reemplazar la inversión china con inversión americana, porque simplemente el sector cooperativo americano no está interesado en proyectos de capital grande en América Latina, mientras hay proyectos de mucha potencia en este país. Todavía no hemos escuchado la reacción de China. Está empezando. Su forma de diplomacia es mucho más discreta. Ya están en conversaciones con varios países para ampliar aún más su inversión, para ampliar aún más sus préstamos. Quieren llenar el hueco que dejó el retiro de USAID, por ejemplo. El retiro de Estados Unidos de diferentes organizaciones multilaterales. China está dispuesto a entrar en reemplazar ese dinero. Estamos abriendo el mundo a China. Gracias, Mr. Trump. ¿Qué sucede con el flujo comercial y cómo va a cambiar? Primero, por fin estamos a punto de aprobar el acuerdo multilateral entre Europa y Mercosur, algo que ha sido imposible lograr por 20 años, porque los granjeros franceses no querían, o porque los políticos húngaros no querían, o porque los brasileños no querían. Pero hoy en día, con esa amenaza que viene de afuera en la forma de Estados Unidos, eso une estos dos bloques comerciales. Eso va a provocar más exportación de Sudamérica a Europa y viceversa. Además, China, como reacción a los aranceles americanos, no solamente subieron sus aranceles, sino dejó de comprar granos americanos como soya, como trigo, dejó de comprar carne, dejó de comprar pollo. ¿A quién los compra hoy en día? Brasil. El pronóstico de Brasil sube de 1.5% este año a 2.5% este año, gracias a Donald Trump. Los chinos que ya no pueden vender sus productos consumidor con facilidad a Estados Unidos, siguen produciendo, no quieren cerrar sus fábricas, entonces tienen que vender a otros países donde tienen mucha presencia. De los top 10 e-commerce sites en Brasil, 6 son chinos. Ya abrieron esas puertas, ya tienen forma de penetrar el mercado argentino, chileno, brasileño, peruano, ecuatoriano, etc. Y van a vender más producto allá, van a bajar sus precios y eso sí va a ser disruptivo. ¿Qué tal la política en nuestra región? El péndulo ya está cambiando nuevamente. Cuando sucedió COVID y nuestros genios políticos decidieron cerrar nuestras economías informales donde empleamos 60% los latinoamericanos, cuando todos nuestros avances de 30 años de bajar la extrema distribución de riqueza en nuestros países se desapareció en 9 meses de cuarentenas, la gente reaccionaba eligiendo a populistas de la izquierda para castigar los gobiernos actuales. ¿Qué sucedió? Estos gobiernos no tenían éxito. No tenían éxito porque el mercado dijo, no, sus ideas no funcionan. No funcionaba porque los congresos en sus países, donde ellos no controlaran con sus partidos, dijeran que no.
Cuando intentaron de cambiar las leyes, los cortes dijeron que no. Entonces hemos vivido con Boric en Chile, con Petro en Colombia, con varios gobiernos que realmente no han podido lograr mucho. Y hemos realizado un estancamiento de crecimiento en estos países. Hoy en día, poco a poco, el mercado, el votante está eligiendo un mensaje político que dice, basta con mala política económica, basta con mal gasto de gobierno, abrimos las puertas a inversión de cualquier tipo, abrimos en nuestras economías energéticas y si Argentina tiene éxito, y creo que va a tener éxito, ese mensaje va a doblar. Y cuando eligen su próximo gobierno en Chile, cuando eligen su próximo gobierno en Colombia, el modelo de Argentina va a tener un impacto, va a tener influencia. Bueno, ¿cómo pronosticamos la región? Primero, como región, hay que fijar en dos colores de barras aquí, el rojo y el azul. El azul representa el crecimiento promedio en los 10 años anteriores a COVID. Mira, estamos creciendo en América Latina hoy en día al doble de cómo crecimos en esa época de 10 años. Mira, compáralo con China. China está creciendo a la mitad de lo que creció en estos mismos 10 años. Vamos a importaciones. El crecimiento de importación es una función solamente de dos cosas. El apetito que tiene el consumidor y también la fuerza de su moneda local. Y en el caso de Argentina, que acaba de levantar los controles que tiene sobre su moneda, que ahora maneja un floating peg entre 1,000 y 1,400 pesos por dólar. Al principio, cuando sacaron los controles, algunos argentinos salieron y compraron dólares. Entonces bajó el peso. Pero adentro de días, literalmente dentro de una semana, dinero de fondos internacionales, de hedge funds, pension funds y otros, que anteriormente por sus propias reglas no estaban permitidos de invertir en un país donde controlan la moneda, mandaron dinero a Argentina. ¿Quién no quiere comprar bonos argentinos hoy en día? La inflación está bajando. Entonces, es una no-lose investment en Argentina. Entonces, hay miles de millones de dólares invirtiéndose en los mercados de bolsa de Argentina hoy en día, gracias al levantamiento de controles. Y eso va a causar un crecimiento del valor de argentino, tal vez demasiado fuerte, pero va a provocar un nivel de consumo que no hemos visto en Argentina en varios años. El otro extremo es el caso Bolivia. Estamos al punto de nuevas elecciones en Bolivia. El presidente Arce ha tratado de controlar la salida de dinero de su país y ya se acabó las reservas del país. No importa quién gana las elecciones en Bolivia, van a tener que devaluar 30 a 40% el año entrante, si no este año mismo. Y como podemos ver, hay diferentes historias en cada país. En términos de inversión extranjera, sigue creciendo en todos los países. ¿Por qué? Porque todos los países están haciendo cambios, aunque no son dramáticos, aparte de Argentina, están haciendo cambios positivos. Aparte, por la política que tenemos en este mundo, América Latina es relativamente seguro, tiene buena demografía. Cuando se compara, por ejemplo, con Europa, hay muchas empresas europeas que se dan cuenta que no van a poder seguir creciendo en su propia región. Necesitan salir y América Latina representa una buena opción. Bueno, vamos a hablar profundamente de tres países. Primero, México. México está en una situación bastante desafiante hoy en día. ¿Por qué? Primer año de sexenio, siempre sucede lo mismo. Yo como grupo industrial en México,
yo no voy a invertir en el primer año de sexenio. Voy a esperar a ver qué pasa con mi nuevo gobierno, cuáles son sus prioridades, y eso siempre pasa. Pero cuando tenemos la incertidumbre causada por tensión con Estados Unidos, eso también para la economía de exportación, porque México está compuesto de dos economías, uno nacional, uno doméstico, y una exportación. Y típicamente en el primer año de sexenio, lo doméstico se para, pero lo de exportaciones sigue creciendo. Este año no. Es un doble shock a la economía mexicana. Aparte, presidente Sheinbaum tiene que navegar esa línea muy fino entre honrar la legacia de AMLO y reaccionar a la nueva realidad de las nuevas presiones de Estados Unidos. Y el ejemplo que mencionaba antes del sector energético es muy buen ejemplo de esto. AMLO quiere seguir subsidiando a Pemex y CFE. ¿Por qué? Porque son motores políticos muy importantes para el partido Morena. Sin embargo, estas dos empresas están endeudados. Pemex, su valor actual en el mercado es negativo. Sus activos son menos, mucho menos de lo que debe al mercado. Si tú querías vender Pemex mañana, tendrías que pagar a la persona que te lo compra. Entonces, Pemex no tiene la plata para crecer su output a nivel que quiere el mercado. Y sigue siendo muy costoso el costo de electricidad en México, unos 40 o 50% más que lo que cuesta en Texas, por eso. En el caso de Argentina, ya hemos logrado, lo que hemos logrado en Argentina es impresionante en cuanto es los logros macroeconómicos. La inflación ha bajado mucho. La moneda nacional se está estableciendo. Ya sacaron los controles de moneda. Sin embargo, para la media clase y la clase obrero, ha sido un año y medio muy difícil en Argentina, vamos a ser sinceros. La magia de Milei y su gobierno, y la diferencia entre Milei y Macri, por ejemplo. Macri también, los dos tienen tecnocráticos buenísimos. Más aparte del cerco de lo que representa Milei y su populismo, está enredado de gente muy capaz. Técnicos, expertos, veteranos de la política, veteranos de la economía. El equipo de Caputo es de primero. Imagínese un gobierno de Trump rodeado de gente muy capaz. Ahí es Argentina. La diferencia es que, a diferencia de Macri, están haciendo los labores necesarios para cambiar el país. Pero hay que mantener la gente más humilde, sobre todo el votante joven, interesado y creyendo los cambios. Y por eso la política de Milei, el populismo de Milei, sus mañaneros, sus anuncios diarios que hablan de los logros que hicieron en los últimos 24 horas, que hacen cada día. Es una combinación política que nunca hemos visto. Una política muy pegado a la calle, a la gente común y corriente, rodeado de técnicos muy capaces. Va a ser el modelo para seguir en otros países, van a ver. Y Brasil. Brasil, que a nivel político no ha avanzado mucho desde que reeligió Lula. Su partido no tiene peso en el Congreso. Su filosofía es muy en contra de lo que es el centrado y otros partidos de peso en el gobierno. Sin embargo, Brasil tiene suerte. Y la suerte es lo siguiente. Primero, es demasiado grande y no depende tanto de Estados Unidos para que Estados Unidos pueda amenazar y pueda afectarles negativamente como puede ser con México, o como puede ser con Panamá, o como puede ser con otros países. Más aparte, tiene una relación muy positiva tanto como Europa, como también China, que les permiten a buscar crecimiento por estos socios
económicos. Y por lo mismo va a seguir creciendo. Bueno, por último, les quiero contar de 5 áreas de crecimiento que no son necesariamente de este año, pero en los próximos 3 a 5 años van a brindar oportunidades interesantes para ustedes. Primero es demografía. América Latina es la población que más rápidamente envejecen versus cualquier región del mundo. No somos los más viejos, esos son los japoneses, los rusos, los italianos, etc. Pero estamos cambiando. Ustedes, las mujeres latinas, ustedes se fueran de 4 a 5 hijos por mujer a 2 en nada más 30 años. En Europa, Estados Unidos, esto costaba 60 años. Ese cambio demográfico nos permitió a consumir. Porque cuando no, en vez de tener 5 hijos, tienes 2, eso es menos gasto en ropa, es menos gasto en hogar, es menos gasto en escuela, es menos gasto en comida, más gasto en autos, más gastos en electrónica, más gasto en viajes, etc. Cambiamos nuestro consumo gracias a ese cambio demográfico. Pero eso tiene consecuencias. Las consecuencias son que la cantidad de niños en América Latina está cayendo. En algunos países que reciben inmigración, como es el caso de República Dominicana o como es el caso de Argentina, siguen creciendo. Pero los países que exportan gente o que no reciben inmigración, como es el caso de Brasil, como es el caso de Perú, van a estar cerrando escuelas para los niños o cambiándolos a hogares para los ancianos. En México, Procter & Gamble tiene 5 líneas de fabricación de pañales. 2 de los 5 ya se dedican a pañales para los de tercer año. Entonces, si sus marcas están bien posicionadas para servir al consumidor de 40 años arriba, están bien. Sus marcas se enfocan a gente joven, menos de 20 años, ojo, en el largo plazo va a tener un impacto. El otro es el crecimiento de e-commerce. En todo el mundo el e-commerce creció en el temporada de COVID, pero en Estados Unidos, después de COVID, la gente volvió a comprar en tiendas tradicionales. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en la gráfica a la derecha, la penetración de retail tradicional es muy alto en Estados Unidos por cápita. Tú puedes vivir en una ciudad de 100,000 personas y puedes encontrar casi cualquier producto que quieras comprar ahí. En América Latina, a diferencia de vivir en una ciudad muy grande, si quieres comprar cierta ropa o, no sé, equipo deportivo o ciertos libros, tienes que ir a la ciudad grande o tienes que ir a otro país. O lo puedes comprar en línea. Y cuando la gente descubrió la facilidad es comprar en línea y el nivel de adopción de e-commerce creció durante COVID, se mantenía y sigue creciendo. Si tú vives en la Ciudad de México, o Sao Paulo, o Bogotá, o Santiago, y confrontes con la opción de cruzar la ciudad para hacer una compra y pasar 4 horas en su auto, versus pedirlo en línea y te lo entreguen en 2 horas, pues es una decisión fácil. La disrupción. Acuérdense que América Latina en los años 90 firmó muchos tratados de libre comercio con todo el mundo. Y eso tenía el impacto de cambiar nuestros sectores de manufactura y también agricultural. Pero no impactó nuestras economías de servicio. Estos fueron cambiados por nuestros teléfonos smartphones. Cuando los smartphones penetraron a 80-90% de la población urbana y el mundo nos introdujo diferentes apps como Uber, como Airbnb y otros, pues de noche a día cambiamos nuestros hábitos de consumo. Los sectores de servicio siguen disruptiéndose, siguen cambiando a la introducción de estos apps. América Latina sigue siendo uno de los mercados más rentables para estas apps. Y estamos a medio camino. Y ahí va a ser
el crecimiento interesante doméstico de nuestros países. Somos muy orgullosos, de hecho en esta conferencia hemos visto paneles con los unicornios de América Latina. Y son varios y su éxito ha sido muy interesante. Me refiero a Nubank, a Rappi, a dLocal, a Bitso, etc. Pero como pueden ver ahí, comparado con la India y la China, en términos de porcentaje que representa estas empresas como porcentaje de PIB, estamos todavía muy inmaduros. Va a haber muchos más unicornios en América Latina en varios sectores. ¿Por qué? Porque nuestras economías son distintas, porque los problemas que ellos resuelven son distintos y porque hay capital expuesto de invertir en estas empresas. Otro factor es el crecimiento de inteligencia artificial y la demanda para data centers que eso provoca. El volumen de data centers en América Latina ha crecido en los últimos 2 años a 50% al año. Pero los próximos 5 años va a crecer a un ritmo un poco más maduro, 25%, pero 25% al año. Y ese crecimiento de centros de data va en paralelo a un crecimiento de data en general por parte de nuestros teléfonos, por el uso de 5G, networks, etc. Entonces, todo el área de data y lo que contribuye al almacenamiento de data, el uso de data, la transportación de data, etc., está en auge muy fuerte en América Latina. Y necesitamos poder, necesitamos electricidad para este sector. Electricidad típicamente en América Latina ha crecido a 2 a 3% al año. Hoy en día está creciendo a doble el ritmo normal. Y no es simplemente cuestión de transformar nuestro uso de electricidad de algo sucio, petróleo, gas, a algo limpio, algo verde, sino cualquier fuente de energía está bienvenido hoy en día. Brasil está buscando cualquier solución energética. En América Latina contamos con la red de electricidad más limpia del mundo, sobre todo Sudamérica. Paraguay 100% hidroelectricidad. En Brasil 90% verde. Sin embargo, ya no hay apetito político para nuevos proyectos hidroeléctricos. Entonces, cualquier proyecto, por eso hay construcción de generación de electricidad solar, eólico, carbón, petróleo, gas natural, cualquier fuente está en auge. Y el otro es la búsqueda de minerales críticas, sobre todo cobre y litio, que vienen en grandes cantidades en América Latina. Por muchos años, los países sudamericanos han sido satisfechos de dejar que las compañías extranjeras vienen, extraen el oro y lo exportan a otro lado. Pero hoy en día, gracias a la competencia geopolítica para estos minerales que vienen de Estados Unidos, de Europa, de la India, de la China, yo creo que países como Chile, Argentina y Brasil, que presenten un ambiente de inversión bastante sólida, pueden exigir que no solamente vienen a extraer el litio, sino lo transformen en mi país, que construyen fábricas de pilas en mi país. Los países sudamericanos, sobre todo, están en mucho mejor posición de exigir más a las compañías mineras, de exigir más a estos socios económicos internacionales. Bueno, y este slide les da una idea en términos, sin poner números, pero en términos direccionales, cuáles sectores van a florecer y cuáles van a disminuir en los años próximos, tanto a nivel consumidor, B2B y extractivos. Y bueno, les dejo ese QR code que les da acceso a todos nuestros white papers, artículos, etc. Estamos aquí, estoy acompañado por mi colega Diego Rodríguez, que también como un servidor será uno de los moderadores en el almuerzo, y les agradezco mucho por su tiempo,
por su interés y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí, John, muchas gracias por la información que nos acabas de transmitir. Tenemos espacio para 2 preguntas. Recuerden que a través del código QR que está en su acreditación pueden enviarnos las preguntas y nosotros las transmitiremos. Tengo la primera que fue formulada de este público presente. John, ¿crees que China estaba preparada para aranceles altos en caso de que Trump fuera reelegido? Y ¿estuvo Estados Unidos equivocado al pensar que los aranceles obligarían a China a ceder cuando en realidad ya estaban listos para redirigir rápidamente sus cadenas de suministros a otros lugares? Yo no creo que nadie, ningún analista, ningún país podría haber previsto el nivel de cambios de política arancel que ha propuesto Trump. Todo el mundo esperaba que los aranceles subieran, pero a niveles de 100, 150% como ha propuesto a China, yo creo que nadie lo esperaba esto. Las compañías chinas sí están buscando cualquier manera de evitar esto y sí es cierto que algunos productos se van a Indonesia, se van a Vietnam, a otros países. No sé exactamente cómo lo hacen, pero el certificado de origen cambia y entra a Estados Unidos como un producto indonesiano, etc. No quiero especular de la corrupción que existe en Indonesia, seguramente no hay corrupción en Indonesia, pero de alguna manera entra esos productos chinos de Indonesia como si fueran productos indonesianos. Mira, todo el mundo está haciendo esto. Hay compañías en Canadá que han abierto almacenes, bonded warehouses, donde ellos pueden mandar tu producto y a ver qué sucede en Washington, si cambian la política con Canadá y luego pueden entrar el producto. Entonces, todo el mundo está buscando maneras de mitigar ese riesgo. Hay otras compañías que, por ejemplo, venden el producto a costo y luego venden un servicio, un servicio comercial y el parte del servicio no está expuesto a los aranceles. Hay miles de fórmulas buscando maneras de evitar. La verdad, es una de las razones por la cual el proteccionismo no funciona. Porque el mundo gasta dinero en contadores, en bonded warehouses, en vez de invertir el dinero en productividad. Pero bueno, eso es nuestra realidad y el mundo está tratando de mantenerse vivo. Gracias, John. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Gracias. Gracias. John, te quería preguntar, dado esta situación que tenemos en Latinoamérica con predominancia de inversiones chinas, ¿de cuál crees tú que es la perspectiva de qué va a ocurrir con la política de aranceles de Estados Unidos, considerando que en Latinoamérica, bueno, tenemos esta presencia china de inversiones, pero también tenemos países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos, tienen balanzas comerciales que son favorables a Estados Unidos, entonces no parecen haber muchos argumentos para que esto se sostenga en el tiempo. Sí, yo creo que es el caso de Perú, por ejemplo, o tal vez de Chile también. Mira, por el momento no hemos escuchado nada oficial del gobierno americano en cuanto a propuestas de cambiar el trato de esos países a China, precisamente por lo que mencionas, porque no hay justificación. Por el momento no sabemos, pero sin duda, hay una filosofía en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, y no me refiero a Trump, me refiero a todo el gobierno, los demócratas, los republicanos, de que China es una amenaza que ya no podemos ignorar. Por muchos, si uno pone a pensar, la política internacional de Estados Unidos depende de 3 pilares. Uno es la perspectiva militar. Y por muchos años los militares en Estados Unidos
preocupado por el crecimiento de la presencia de China, no solamente en Asia, sino también tienen satélites en Argentina, tienen muchas infraestructuras y a través de su sector digital, hasta los rideshare, hasta el manejo de data de importación y exportación en los puertos, tienen la posibilidad de vigilar y de estudiar diferentes movimientos comerciales en diferentes partes del mundo. Algo que Estados Unidos ha hecho por décadas. El sector político. Los políticos de cualquier país, pero sobre todo de este país, para asuntos complicados, complejos como son la política internacional, dependen de think tanks para darles sus ideas, para informarles. Y estos think tanks también han reconocido a China como una amenaza que tienen que actuar sobre él. El tercer es el sector corporativo. En Estados Unidos, ese sector ha sido el freno de cualquier política anti-China. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones de Estados Unidos soñaban por décadas con la idea de penetrar el mercado chino. Eventualmente vamos a penetrar ese mercado, es el segundo más grande del mundo. Aguántanos, danos chances, por favor no insulten a los chinos mientras intentamos. El sector automotriz fracasó, el sector digital fracasó, el sector energético fracasó. Ningún sector americano ha penetrado el mercado de China con éxito. Ford Motor Company gana en términos de utilidad 25 veces más en América Latina que en China. Entonces, el sector corporativo hace unos 4 o 5 años dijo, ya, basta. Hoy en día, China es más amenaza a nuestros mercados terceros, como América Latina, como el Medio Oriente, como Europa, que es una oportunidad. Y esa decisión que se hizo hace unos 6 años cambió totalmente la política en Estados Unidos. Y por eso Biden mantenía los aranceles altos contra China. Por eso Biden seguía castigando a China con su política. Lo hizo de una manera más sutil y yo diría más efectivo, porque Biden podría convencer a los japoneses de alejarse de China. La política de Trump está haciendo el efecto opuesto. Porque no solamente con China, sino hoy en día, por las amenazas que están haciendo a Japón, porque Japón sí es un mercado relativamente cerrado, los japoneses ya están en la cama nuevamente con China. Ya están haciendo conversiones a ritmos mucho más altos que hemos visto en los últimos 6 años. Entonces, el intento, la meta tiene sentido, la táctica es un desastre. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias a todos.